tardes. Me alegra mucho saludarles a todos en esta hora. Doctor Jaramillo, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está, hermano Armando? Buenas Bien, tardes para doctor. todos los que nos están acompañando. Bien, muchas gracias, doctor. ¿Qué le parece, doctor? ¿Iniciamos ya? Sí, claro que sí. Podemos comenzar compartiendo allí el video que enviamos. Está bien, doctor, ya vamos a compartir el video. Bueno, pero yo quisiera tener primero que todo una corta oración. Vamos a orar. Vamos a orar. Oremos, cariñoso Padre, gracias te damos por la bondad de la vida, por el privilegio que nos concedes estar a través de estos medios, compartiendo algunos mensajes, algunos consejos sobre cómo mejorar y cómo restaurar nuestra salud. De manera especial rogamos su bendición sobre este mensaje, sobre el doctor David, sobre su familia, sobre todos los participantes que se han conectado a esta hora de diferentes lugares del mundo. Amado Dios, en tu mano nos colocamos. Guárdanos de todos los males y todos los peligros, y que este mensaje pueda contener la bendición del cielo. Gracias te damos una vez más en los méritos santos de tu amado Hijo. Amén. Muchas gracias, bienvenidos a todos nuestros amigos. Vamos a compartir entonces el video que nos ha enviado el doctor para esta temática. El síndrome del intestino irritable, IBS por sus siglas en inglés, es una condición crónica que afecta el intestino grueso. El intestino grueso, también llamado colon, incluye el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y el canal anal. La pared muscular del colon se contrae de manera rítmica, llamada peristalsis o peristaltismo, para movilizar el contenido intestinal hacia el recto. A medida que se contrae, el colon absorbe el agua y los nutrientes de los alimentos parcialmente digeridos que se mueven a través de él. El material de desecho, llamado heces, se almacena en el recto hasta que es eliminado a través del ano, mediante movimientos intestinales. Cuando padece de IBS, las contracciones de su colon no son normales. En algunos casos, las contracciones provocan que los alimentos pasen demasiado rápido a través de su colon. Como resultado de esto, el colon no tiene el tiempo necesario para absorber la mayor parte del agua de los alimentos. Esta afección produce heces acuosas y diarrea. En otros casos, las contracciones hacen que los alimentos pasen de manera muy lenta. Como resultado, el colon absorbe demasiada agua de los alimentos. Esta afección produce heces duras y estreñimiento. No está claro por qué el colon se contrae de manera normal. Sin embargo, si usted padece de IBS, su colon puede ser más sensible a ciertos factores, tales como el estrés, que parecen no afectar a la mayoría de las personas. Otros síntomas del IBS incluyen el dolor y malestar abdominal, hinchazón, gases y retortijones. Usted puede manejar los síntomas del IBS por medio de una combinación de cambios en la dieta, manejo del estrés y el uso de medicamentos. El comer alimentos con alto contenido de fibra crea heces más blandas y voluminosas, que pueden prevenir las contracciones espásticas de colon. La fibra también ayuda a aliviar el estreñimiento. Las terapias de manejo del estrés, tales como la hipnoterapia y el yoga, pueden ayudarlo a aliviar sus síntomas. Su médico le puede recetar medicamentos para ayudarlo a manejar los síntomas, tales como fármacos contra el estreñimiento para regular los movimientos del intestino, antiespasmódicos para minimizar los espasmos musculares y reducir el dolor, o sedantes y antidepresivos para aliviar la ansiedad y mejorar su estado de ánimo.
Bueno, bien, muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio, doctor, con la ayuda de Dios, con la temática de esta tarde. Hace 8 días pudimos compartir solo 22 de las 63 diapositivas. Entonces, no sé si ya continuamos, doctor. Claro que sí. Vamos a mirar la primera imagen. Quedamos hace 8 días en una secuencia de imágenes donde nosotros estamos mostrando cómo se comporta el órgano más importante que nosotros tenemos para que se pueda detoxificar nuestro cuerpo. Sí, o sea, tenemos en cada una de las áreas de nuestro cuerpo, tenemos unos filtros, sí, tenemos, por así decirlo, un sistema de limpieza donde a través del colon, básicamente del colon, pues nosotros tenemos cómo poder evacuar los residuos, los desechos de los alimentos que nosotros hemos ingerido. Pero vamos a mirar qué sucede cuando nosotros no comemos de una manera natural. O sea, hay una manera natural de consumir los alimentos y hay una manera antinatural. La palabra anti no significa en contra de, sino que significa en lugar de. Sí, que ya cuando uno hace esa diferencia, entonces uno empieza a entender muchas cosas que están sucediendo hoy en día y entonces empezamos a comprender por qué el ser humano moderno está tan enfermo. Entonces nosotros nos quedamos en la capacitación pasada, nos quedamos aquí en esta imagen. ¿Sí? Dijimos que una evacuación normal debe ser sin esfuerzo, sin mal olor, unas heces fecales bien formadas y que todos quedemos con la sensación, experimentemos, sintamos ahí en el intestino de que hemos hecho limpieza. Sí, esa es una evacuación natural. Si no se cumplen esas 4 características que estamos mostrando allí, entonces pues algo está funcionando mal, algo estamos haciendo mal que está afectando la salud de nuestro colon. Dijimos también que recomendábamos que pudiéramos conseguir un libro que se llama La limpieza de los tejidos a través del intestino, escrito por el doctor Bernard Jensen. ¿Sí? Entonces, todos estos hombres, Manuel Lazaeta Charán, por ejemplo, decía que el ser humano es lo que come, lo que absorbe y lo que evacúa eficientemente. ¿Sí? Entonces, mire que son 3 pasos. Es alimentarnos bien, digerir y absorber los nutrientes de eso que estamos digiriendo, pero también necesitamos tener una eficiente evacuación de los residuos que quedan en lo que hemos comido. Entonces vamos a ir adelante en las imágenes para poder avanzar un poco más, porque pues esta es una exposición bastante, un poquito extensa. Entonces, dice este dato que de 100,000 autopsias que atendió este doctor, el doctor Norman Walker, había menos de un 10% de colon normales. Entonces, miren, de 100,000 personas que murieron, este hombre, este hombre que es un médico forense, pues lo impactó que solamente el 10% de las personas tenían un colon normal. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Este doctor, el doctor William Hunter, dice, el colon es el sistema de desagüe del cuerpo, pero con descuido y abuso se vuelve un pozo negro de toxinas que se derraman en todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces nos vamos a dar cuenta que la raíz, la causa de muchas enfermedades es la autointoxicación, una autointoxicación que está sucediendo porque el colon pues no puede tener un tránsito intestinal eficiente, como nos lo mostró el video que nos compartió allí el hermano Armando, sino que la gente está o en
pereza intestinal o está en esto que nos mostraron allí, ese colon irritable, donde la persona no sabe si tiene eventos, momentos, se siente con constipación, con pereza intestinal, con estreñimiento, o tiene de un momento a otro también episodios de daño de estómago, de diarrea, ¿sí? Y ninguno de los dos extremos es saludable, ni la constipación o el estreñimiento, o que tengamos un tránsito tan rápido donde no se puede absorber el agua, y hoy nos vamos a detener en eso, porque hoy queremos que podamos comprender que esto es vital para la salud circulatoria de las venas, esto que vamos a mencionar hoy, para que ustedes se den cuenta de cómo el cuerpo está interconectado. Cuando hacemos algo bien, pues no solamente es el colon el que va a recibir el beneficio, sino todas las funciones fisiológicas que dependen de que eso esté sucediendo bien, que se esté haciendo bien en el colon. Bueno, vamos a ir a la siguiente imagen. Ahí estamos viendo una imagen de lo que es un colon normal. Dijimos que si nosotros colocamos la mano derecha acá en la parte inguinal, hacia arriba, hacia la costilla derecha, pues ahí tenemos el apéndice, tenemos la primer parte del colon, que es el ciego. Luego, del lado derecho hacia el lado izquierdo, tenemos la parte transversal, el colon transverso, donde ustedes notan de que hace ahí como una S haciendo esa curvatura. Y luego, en el lado izquierdo de nuestro cuerpo, desde la costilla izquierda hacia la zona inguinal, pues viene el colon descendente. Y la mayoría, escuchemos muy bien, la mayoría de cánceres de colon se desarrollan en esta área del colon. La mayoría de pólipos, los pólipos son precursores del cáncer de colon, así que cuando usted escuche a una persona que diga, ¿cómo le parece que me mandaron a hacer una colonoscopía y entonces me descubrieron que tengo varios pólipos? La mayoría de veces los pólipos se encuentran ahí, en esa última parte del colon descendente, en el lado izquierdo de la persona, y ahí donde hace esa curvita, por eso se llama sigmoideo, porque tiene como forma de S, y desemboca en el recto. Entonces hay mucho paciente que tiene mucho problema ahí en el colon sigmoideo y en el recto, ¿sí? Vamos a ir mirando otras imágenes para ir mirando algunas de estas condiciones. Aquí pues estamos viendo, podríamos decir como un corte, ¿sí? Un corte transversal de lo que es un colon enfermo. Bueno, esta es una persona que puede ser que por no tener buena información, por no tener una buena orientación médica por parte del clínico que le ha venido asistiendo a través de su vida, pues esta persona es una persona que come refinados. ¿Y qué es comer refinados? Comer refinados es que todo lo que viene en espiga, el maíz, el arroz, el trigo, la avena, la cebada, básicamente esas 5 cosas es lo que más come el hombre moderno. Entonces, cuando el hombre moderno come cualquiera de esas 5 que vienen en espiga, regularmente lo que come es el gluten, el gluten de eso. ¿Qué es el gluten? Pues cuando usted come arroz blanco, el arroz blanco es el gluten del arroz. Cuando usted come espaguetis blancos, ese es el gluten del trigo. Cuando usted come cualquier cosa que sea refinada, ¿sí? La harina refinada de estas sustancias que ya mencioné, de estos cereales, el arroz, el maíz, la avena, la cebada, el trigo, pues entonces llega un residuo al colon de tal manera, no sé si usted ha tenido la experiencia, alguna vez en su vida usted haya podido masticar chicle, pero llega un momento en que como se le acabó el dulce al chicle, usted ve que eso es incómodo, seguirlo allí masticando y usted lo quiere tirar, porque ya no le encontró dulce, ya no le encontró azúcar a eso. Pues así como eso que queda, como esa sustancia
pegajosa, chiclosa. Eso es lo que llega al colon cuando una persona come refinados. O sea, cuando no come arroz integral, sino que lo que come es arroz blanco. El residuo del arroz blanco, que es el gluten del arroz, es como una bola de chicle. Y cuando el colon recibe eso, pues él se hace así un signo de interrogación bien grande, bien gigante, y dice, ¿y esto qué es? ¿Y cómo voy a mover esto si esto no tiene fibra? Lo mismo cuando comemos, por ejemplo, refinado de maíz. ¿Sí? La gente dice, no, es que me gusta la arepa que sea suavecita, blanquita, pero no es arepa de maíz entero con ese afrecho, eso tan incómodo, tan pasudo, eso como lo siente uno de incómodo en la boca. Pero escuchemos muy bien, ahí es donde está la bendición, porque Dios en la naturaleza hizo lo que viene en espiga entero, integrado, por eso se llama integral. Y esa fibra, ese salvado que la industria de la comida hoy en día lo desintegra, toma el salvado, lo coloca en un lado, toma el germen o la sémola, que es donde están todas las vitaminas del complejo B, y la coloca en otro lado, y solamente el gluten, solamente el almidón de eso que hay ahí, es lo que colocan para que la gente coma. Entonces, cuando el ser humano come así desintegrado, pues ese arroz blanco, ese trigo blanco o ese gluten de ese trigo, lo mismo la avena, la gente quiere la avena instantánea, no quiere la hojuela de avena entera, sino que quiere la avena así pulverizada, instantánea. Pues todo eso que yo estoy mencionando, eso es gluten, eso no tiene fibra. Y aparte de que no tiene fibra, la fibra es muy importante porque ahí vienen minerales anticáncer. Entre ellos se destaca el selenio. Y en la sémola, en lo que llamamos nosotros el corazón del cereal, pues ahí vienen vitaminas del complejo B. Entonces es característico. Toda persona que come refinado, el que come el trigo refinado, el arroz refinado, el maíz refinado, la avena refinada, la cebada refinada, todos estos cereales, todo esto que viene en espiga refinado, el gluten de eso, pues son personas que no consumen vitaminas del complejo B, porque no las están recibiendo, se las han quitado al alimento, lo han desintegrado. Y cuando el cereal se desintegra, pues eso pasa en la genética de la persona que come esto. Entonces es una sustancia muy alta en glucosa, es una sustancia que no tiene fibra, y el que más sufre con los residuos de esos gluten, porque cada uno de ellos tiene una diferente forma de gluten. El arroz tiene su gluten, el maíz tiene un gluten diferente al arroz, la avena y la cebada, cada uno de ellos tiene su gluten. Y Dios quiere que comamos gluten, pero Él quiere que lo comamos integrado, no refinado, no desintegrado. Porque cuando el gluten está separado de la fibra, de esa que no se diluye en agua, que es el salvado se expande, crece con el agua. Y como el colon es un músculo, entonces esa primer parte que estamos viendo ahí, donde dice corte transverso, se va a sentir llena de los residuos, y el apéndice, que esa es la función del apéndice, cuando siente que esa primer parte del colon está llena, entonces se activa y envía un impulso químico y nervioso a todas las bolsas del colon en esa área para que empiecen a chocar entre sí, y empezamos a ver cómo los residuos se van moviendo a través de esos movimientos peristálticos, porque hay fibra, hacia el colon transverso. ¿Sí? Entonces, esto que estamos diciendo es muy importante, porque toda persona, no importa quién sea, niño, adolescente, joven, joven, adulto mayor, no importa quién sea, después de que sea un ser humano,
y coma refinado, es una persona candidato a cáncer de colon. Y el cáncer de colon, para tener esa información, es un cáncer que es quimio-resistente, o sea que no hay terapia para sanarlo. Por eso ustedes van a ver que siempre pues hacen una operación donde cortan 10, 12 centímetros de colon, especialmente ahí donde vemos que está bien delgadito, donde dijimos que hace la S, y entonces vemos la persona con una bolsa por fuera, se llama colostomía, donde los residuos, su materia fecal se llena ahí o se deposita ahí en esa bolsa, y el cirujano espera a que ese corte que hizo, pues eso cicatrice internamente para volver a unir al colon. Desafortunadamente la persona pues o no lo orientan o no entiende o ya tiene unos hábitos muy arraigados y entonces es de estas personas que dicen, no, yo ni de riesgo me como una arepa así con todo ese afrecho. No, eso es muy, muy incómodo, pero es cuestión de hacer conciencia y entender que el colon necesita fibra. Eso es lo más importante. Necesitamos entender eso. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ir a la siguiente imagen. Ahí estamos viendo como todos nuestros tejidos son permeables. ¿Cómo lo entendemos? Nosotros podemos quitarnos el zapato, la media o el calcetín, pisamos un dientecito de ajo y a los 5 minutos el sabor del ajo está en nuestra boca. Así que toda esa toxicidad que hay en el colon porque no comemos fibra. ¿Cuándo no comemos fibra? Pues no comemos fibra cuando nosotros somos personas que no solamente comemos refinado, sino que no comemos tampoco las frutas. ¿Sí? Eso es muy importante entenderlo. ¿Sí me escucha ahí, hermano Armando? Sí, doctor, sí le estoy escuchando. No comemos frutas. ¿Se está escuchando bien? Ah, ok, está muy bien. Está muy bien. Bueno, entonces, deme un segundito, que me estoy ubicando aquí mejor. Ok. Entonces, lo otro, ¿cuándo no comemos no fibra? Porque estamos hablando de la importancia de la fibra en la salud del colon. Cuando no comemos vegetales crucíferos. ¿Cuáles son los vegetales crucíferos? Bueno, los vegetales crucíferos son el brócoli, los espárragos, los repollitos de Bruselas, tenemos también el apio España, tenemos la zanahoria, tenemos la remolacha, tenemos la berenjena. Todo eso que yo estoy mencionando, eso se debe consumir y preparar al vapor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted come proteína y esa proteína la acompaña con estos vegetales al vapor que ya mencionamos, y eso le agrega ensalada, una ensalada que tenga por lo menos 7 colores, y a esa ensalada usted le coloca, por ejemplo, limón, o le coloca vinagre de manzana, o le coloca también alguna de estas sustancias que usamos para ayudar que eso se fermente. Porque hay que comprender, y esto también tiene que ver con la salud del colon. Ahí estamos viendo unas imágenes de este médico forense que fue el que le practicó la autopsia a esas 100,000 personas y solamente el 10% tenían colon normales. Pero miren esas fotos. ¿Sí? O sea, uno dice y se pregunta, ¿no? ¿Cómo un ser humano puede vivir con un órgano en esas condiciones? ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo los resultados de no hacer cosas tan simples y tan sencillas como el consumo de fibra. ¿Sí? Vamos a ir a la siguiente imagen para poder seguir hablando acerca de la importancia de la fibra. Sugerimos, para que no nos suceda esto que dice antes de la purificación, sí que no que nos suceda lo que dice después de la purificación.
Entonces, lo primero que sugerimos es, necesitamos entender que la fruta es un alimento predigerido. Cuando todos los que estamos en esta llamada comemos fruta, si comemos la fruta madura es un alimento que va a durar 10 o 15 minutos en el estómago. Debemos comerla con el estómago vacío. Debemos comerla siquiera con 1 o 2 horas de anticipación antes de los alimentos. ¿Por qué? Porque si usted, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, usted tiene en un plato 100 gramos de garbanzo, que equivale a los mismos 100 gramos de ternera en cuanto a vitamina B12 y también en cuanto al nivel de proteínas que hay ahí, de aminoácidos. Y usted esa proteína la acompaña con esos vegetales que ya mencionamos. Esos vegetales también son carbohidratos, pero son los vegetales que tienen mucha fibra y que tienen mucha agua. Por eso se llaman carbohidratos completos. Son muy diferentes su composición bioquímica a esos cereales que ya mencionamos, que dijimos que debemos comerlos integrales, o muy diferente al carbohidrato que hay en las raíces, en los tallos y los frutos feculentos. ¿Cuáles son las raíces, los tallos y los frutos feculentos? La papa, la yuca, el plátano, el ñame, la racacha. Los antiguos, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, ellos comían estos almidones. Y estas personas, como comían comida real, pues ellos tenían unos picos de glucosa que eran sostenidos, al igual que su insulina, y pues nosotros nunca escuchamos que ellos tuvieran los problemas que hay hoy en día, porque comían almidones o comían cereales, pero los comían integrales, y también consumían estos vegetales que estamos diciendo que también son carbohidratos, pero son carbohidratos con una estructura bioquímica diferente, porque tienen mucha fibra y tienen mucha agua, y eso es lo importante, ¿sí? Entonces, miren esta foto que estamos viendo ahí, porque queremos entender algo. Siempre que veamos un paciente con problema a nivel de venas, ¿cuáles son los problemas a nivel de venas? Bueno, pues tenemos las venas varices, tenemos las arañitas, tenemos la celulitis, tenemos las hemorroides inflamadas en el recto, que también son venas varices, pero son en el recto. Todo eso que yo estoy mencionando son problemas vasculares. Desafortunadamente, muy poquitos cardiólogos, yo les puedo mencionar ahora que estoy acá en Madrid, muy poquitas personas, por ejemplo, aquí hay un doctor, se llama el doctor Diego Mejía. Este hombre es de los pocos, como él, no solamente que le pone atención a su especialización, que es cardiólogo, sino que le pone atención a la parte fisiológica. O sea, ¿qué sucede dentro del paciente que está generando este problema, que está generando esta úlcera varicosa? ¿Cómo es que las válvulas profundas de las venas han perdido tono? La sangre se está acumulando ahí arriba del tobillo hasta tal punto que también daña las válvulas de las venas intermedias y periféricas, hasta que la sangre ya se expresa literalmente rompiendo la piel. Y eso es tóxico, porque la sangre no es tóxica cuando está dentro de una vena o dentro de la arteria. Pero cuando esa sangre, debido a esa permeabilidad que dijimos que tienen los tejidos, ya toca la grasa, entonces vemos la pierna inflamada. Y vemos ahí el adulto mayor, hombre o mujer, con una llaga que nada lo sana. Pero la pregunta es, ¿cuándo comenzó eso? ¿Dónde comenzó eso? Bueno, pues eso comenzó con esa foto que ustedes están viendo. La persona puede ser delgada, pero si tiene esa acumulación que ustedes están viendo ahí en el vientre, porque la persona no tiene una evacuación eficiente. La evacuación eficiente es que si como una vez en el día,
pues una vez evacúo. Si como 2 veces en el día, pues 2 veces evacúo. Si como 3 veces en el día, pues 3 veces evacúo. Por cada comida debo tener una evacuación. Pero si yo como 3 veces en el día y solamente evacúo una vez, pues estoy guardando residuos de comidas pasadas y eso es lo que va poco a poco con el paso del tiempo generando la famosa autointoxicación a través de todo eso que se retiene en el colon, ¿sí? Entonces, ¿qué descubrió, por ejemplo, este médico que les estoy mencionando? Esto es de ahorita, o sea, esto es un dato totalmente nuevo. ¿Sí? La gente que estudia cardiología, el especialista en cardiología, pues siempre espera que sea una acumulación de plaquetas la que produzca un trombo. Pero escuchemos muy bien, el trombo que más están encontrando ellos en las salas de urgencias es el trombo rojo. ¿Y qué es el trombo rojo? El trombo rojo es que vemos que el glóbulo rojo, de una manera antinatural, tiene alrededor de él otros glóbulos rojos que se han pegado, que se han aglomerado, que se han amontonado, y entonces ese trombo rojo que se forma no en una arteria, sino en una vena, pues empieza a subir a través de las venas y cuando llega ahí al pulmón, pues puede generar una embolia pulmonar. Y ningún médico quiere encontrar una situación de esas en una sala de urgencias. Ahora, ¿cómo se origina eso? Pues eso se origina porque el colon de todo ser humano es ahí en el colon donde por última vez se absorbe el agua que hay en lo que nosotros comimos. El agua que hay en esa sandía que usted se come, en esa papaya que usted se come, en esos vegetales al vapor que usted se come. Si usted, por ejemplo, deja de comer menestras secas, frijoles, arveja, lenteja, y usted empieza a comer eso verde o mejor germinado, pues toda el agua y toda la fibra que hay ahí es en su colon donde eso se absorbe. Y escuchemos muy bien, es esa agua fecal la que compone el agua que hay en nuestra sangre. Pero esa agua tiene que ser limpia, no puede ser tóxica. Por eso es tan importante la limpieza del colon. Pero cuando el colon está tóxico y en lugar de enviar un agua fecal limpia para la composición del agua que forma y compone nuestra sangre, empieza a enviar un agua contaminada, llena de fibrina, pues entonces de una manera antinatural y anormal, esos glóbulos rojos que tenían alrededor de ellos unos electrones positivos para que no se pegaran entre ellos y no se formara el trombo rojo, pues algunos de ellos sí empiezan a tener electrones negativos. Y empieza el cardiólogo a quedar así asombrado al ver trombo rojo, una cosa totalmente antinatural donde el cuerpo del ser humano no fue diseñado para eso, pero lo está causando y lo está produciendo con un colon intoxicado. ¿Por qué? Pues porque come refinado, porque consume lácteos de vaca en lugar de lácteos vegetales, porque los cereales no los come de una manera integral, como mencionamos, sino que come el refinado de eso, porque es una persona que la fruta no la come con el estómago vacío y 1 o 2 horas antes de sus alimentos, sino que la usa como postre. Y todo eso genera procesos de fermentación que se transforma en etanol. Y no solamente que hacemos el daño que estamos diciendo en el colon, sino que todo eso literalmente se descarga en un vaso que se llama la vena porta y ese etanol va directo al hígado. Sí, entonces por eso escuchamos a tanta gente que dice, tengo hígado graso. ¿Por qué? Por la forma en que se está mezclando lo que come y esas mezclas forman mucho etanol. Sí, entonces vamos a dejar hoy hasta ahí.
Vamos a, a escuchar algunas preguntas que ustedes tengan. Bueno, doctor, muchas gracias. Muy amable por su tema de esta tarde. Muy enriquecedora, muy importante. Podríamos decir, doctor, que la muerte de las personas inician en el colon. Exactamente, por eso la pregunta estaba allí, ¿no? Es una pregunta un poquito que en la misma pregunta está la respuesta, ¿no? Porque decía, ¿puede la muerte comenzar en el colon? Pero ¿cuándo comenzó? Bueno, pues comenzó cuando la persona por primera vez empezó a comer refinados. Sí, entonces escuchamos una cantidad de condiciones donde la gente dice, ah, es que yo soy celíaco, es que yo tengo síndrome de Crohn, es que yo todo lo que como o me infla el estómago o el intestino o el colon. Es que me dijeron que tengo colon irritable. Todo lo que como, bueno o malo, me produce un cólico, me produce una diarrea o tengo varios días. Si yo, por ejemplo, tuve una paciente en Orlando, Florida, una joven dominicana, mujer como de 30 años, donde si yo no tengo una consulta con ella, pues yo no me doy cuenta que esta persona evacuaba una vez al mes. Y me dijo, doctor, y cuando yo evacúo, pues quedo 3 días en la cama recuperándome. O sea, imagínese usted el proceso de autointoxicación que tenía esta persona. ¿Sí? Entonces, gracias a Dios, pues aceptó toda esta consejería, donde empezó a comer la fruta de una manera correcta, empezó a comer fibra, empezó a tomar agua, empezó a dejar esas sustancias que son inflamatorias, como las que hemos mencionado ya, el azúcar refinada, los lácteos de vaca, las frituras, lo que hemos mencionado acerca de lo salado, si esa sal yodada y refinada, que lo único que hace es hacer que la gente se le dañe el riñón, tenga retención de líquidos y permanezca hinchado, inflamado. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas ella la empezó a hacer y pues ella se quedó asombrada, ¿no? Que la cura prácticamente estaba era en cambiar la manera de comer. Ahí estaba la sanidad, cambiar la forma de comer. Bueno, gracias. No sé si de pronto hay alguna pregunta, haya algún comentario de los que nos encontramos hoy en esta llamada. Adelante, es el momento, la oportunidad para hacerle la pregunta al doctor. Le vamos a pedir también al hermano Armando que comparta ahí en el chat de la llamada, que comparta el WhatsApp que nosotros tenemos aquí en Madrid. Tenemos el WhatsApp más 34 600, perdón, 613 84 70 21, más 34 613 84 70 21. A ese número de WhatsApp usted puede enviar las analíticas, los exámenes médicos de sus últimos 6 meses. Y ahí vamos a colocar mucha atención a lo que ya está muy cerquita de ser un problema. Sí, porque la gente se hace la analítica y se va feliz para la casa y dice, tengo la glucosa bien, tengo los lípidos bien, tengo el ácido úrico bien, pero el cuerpo dice, con una cantidad de sintomatología, zumbidos en los oídos, mareos, vértigo, apnea del sueño, una poca energía sostenida durante el día, una cantidad de sintomatología que dice que no está bien, ¿sí? Entonces es muy importante entender muy bien cómo es que se leen esos resultados en sangre, los resultados de esa analítica de sangre. Bueno, doctor, ya estamos compartiendo el número del teléfono del doctor para que ustedes se puedan comunicar, puedan comunicarse con él y puedan hacer las respectivas preguntas con relación a su diferente patología. Bien, nos levanta aquí la mano, la manito la hermana Rina. Adelante, hermana Rina. Sí, buenas tardes, Buenas doctor. tardes. Yo quiero saber sobre si
el cáncer de próstata y digo, el estreñimiento influye sobre el cáncer de próstata y también sobre el colesterol alto. Sí, claro que sí. Mire que en la capacitación pasada, que el hermano lo va a compartir ahí en el chat para que usted lo pueda tomar, pues ahí mostramos una imagen donde vemos cómo específicamente lo que es el colon prolaxado, cuando el colon transverso se prolaxa, o sea, se cae, porque sostiene mucho peso de materia fecal. Hay personas que andan, que caminan, acarrean en su intestino hasta 7 libras de excremento. Hay personas que acarrean más cantidad. Entonces, cuando esa presión, sí, mire que esa presión hace mucha presión en la cavidad pélvica. Y entonces, ese peso que hace el colon, porque no está evacuando con eficiencia las heces fecales, sino que las retiene, pues llega un momento en que eso hace tanto peso ahí que eso le quita buena circulación a todas las estructuras que hay ahí. Y no solamente que le quita buena circulación, haciendo peso sobre la vejiga, sobre la próstata, en la mujer puede hacerlo en los ovarios, y esto puede causar infertilidad. ¿Sí? Entonces, también puede causar lo que usted está mencionando, ser el origen de un cáncer de próstata. ¿Por qué? Porque pues el Señor ha venido tolerando y conviviendo con un estreñimiento crónico. ¿Sí? Entonces esta persona cuanto antes necesita empezar a comer de una manera natural, comer no refinado, sino comer integral. ¿Sí? Empezar a tener una alimentación antiinflamatoria, donde quitamos todas esas sustancias que inflaman los tejidos y empezamos a ver cómo el mismo cuerpo, al darle todas estas sustancias naturales, la fruta, en la condición que debe estar, en el tiempo que la debemos comer, la mezcla, muy importante eso, la mezcla de lo que vamos a comer, pues entonces empezamos a superar ese problema. ¿Sí? Entonces, ahí el hermano ha dejado el número de WhatsApp para que usted nos comparta. Necesitamos de él específicamente el valor o el resultado de su antígeno prostático. Necesitamos también el resultado de su ecografía pélvica para mirar qué tan inflamada está la próstata, ¿sí? O en qué estadio de cáncer está la próstata. Pero tenemos ahorita varios pacientes que están siendo tratados de esa problemática. Recuerden que muchas veces hay situaciones que son, digamos, muy privadas, que pueden generar, digamos, pena o vergüenza en una llamada así grupal. Entonces, por eso nosotros compartimos ese número de WhatsApp, ¿sí? Para que usted, o a través del texto, o a través del audio, o coordinamos ya un día y una hora, y se hace una llamada para poder escuchar muy bien su problemática y darle asesoría. Pero todas estas condiciones que estamos viendo, ya en la otra capacitación, pues nos vamos a dar cuenta que es un divertículo, que es un pólipo, que es el colon espástico, ¿sí? Todas esas situaciones, y si las tenemos, pues cómo nosotros podemos superar esas condiciones para evitar un cáncer de colon. ¿Ok? Bueno, entonces de parte mía, les doy muchas gracias por la asistencia a la convocatoria que ha hecho el hermano Armando.